Buenas tardes, bienvenidos a Nebrija University, Nebrija Business and Technology School. Bueno, pues es un placer, la verdad, estar aquí de nuevo, hoy 9 de septiembre, empezando el curso, empezando con fuerza y empezando un nuevo Upskilling Challenge. Los Upskilling Challenge son nuestro foro de debate, nuestro foro de intercambio, nuestro foro de estar a la última de lo que está pasando en el mundo y en la conversación por parte de los que formamos esta comunidad de aprendizaje que es la Nebrija Business and Technology School. El nombre Upskilling Challenge precisamente es eso, ¿no? Es decir, vamos a ver qué retos de aprendizaje, qué retos de desarrollo ofrecemos y a la vez recibimos, ¿no? de la sociedad y del mundo empresarial. Y por eso hoy es nuestro cuarto Upskilling Challenge, es un lujo, la verdad, que ya vaya cogiendo esta atracción y como siempre tenemos un panel de lujo, ¿no? Que ahora simplemente voy a enumerar y ya a pasar la voz a mis compañeros que son los que van a hablar hoy. Pero como os decía que es nuestro foro de la Nebrija Business and Technology School porque queremos dar voz tanto a los antiguos alumnos, a los futuros alumnos, a nuestros candidatos, a nuestros profesores y a nuestros profesores que a la vez son practitioners y son personas relevantes en el mundo empresarial, ¿no? Entonces, en esa comunidad de distintas inquietudes y de distintas perspectivas, el que se va a formar, el que está desarrollando su carrera profesional, el que todavía no sabe o el que ya ha pasado por la experiencia, el que está empezando ya a trabajar, el que lleva ya muchos años trabajando y los que nos dedicamos a intentar ajustar de la forma mejor posible la formación de rigor, de calidad y de excelencia a lo que están demandando los nuevos tiempos. Eso es lo que es el Upskilling Challenge. Y hoy, el de hoy en particular, es sobre otro tema, pues yo creo que nos va a interesar muchísimo a todos los que estamos aquí, en presencial, en la universidad, en el campus de Madrid, de Princesa, y a los que creo más o menos 40 personas que hay conectadas online, también pues en cualquier lugar del mundo, porque nuestros másters, como sabéis, son en presencial y en online, y por lo tanto pues hay gente en todos los lugares, ¿no? del globo terráqueo, tanto en Latinoamérica como en Asia y en otras latitudes. Así que nada más, os doy muchísimas las gracias, bienvenida a la Nebrija Business and Technology School por parte de la dirección académica, que es la que yo represento, y ahora voy a pasar la voz a nuestro moderador de hoy, que es Álvaro Rodríguez, nuestro director del máster en Dirección Comercial y Marketing Digital, que va a presentar a nuestros ponentes. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Nebrija Business Technology School. Esta es una oportunidad perfecta para conocernos. Mi nombre es Álvaro Rodríguez García, soy el director del máster en Dirección Comercial y, como decía, es una oportunidad para daros la bienvenida a todos aquellos que pues quizás ya sois alumnos, estáis matriculados en este 25-26, queréis comenzar el máster como el pie, bien hecho, habéis venido al primer Upskilling Challenge del año, ¿no? Siempre recomendable. Y precisamente pues, habéis conocido instalaciones, vais a poder hablar con nosotros y con algunos de vuestros profesores que también están aquí, ¿no? Dar la bienvenida también a aquellos que a lo mejor están algo indecisos o todavía no saben si comenzar un programa de máster o no, o quieren interesarse algo más por el tema, pues también os damos la bienvenida, no solo a aquellos que estáis en presencial, sino a aquellos que estáis en virtual, que sabemos sois muchos y seguro vais a preparar unas grandes preguntas que después, al final de la sesión, vamos a intentar responder de la mejor forma posible. Y los interesados en el tema, pues bueno, yo creo que estáis de enhorabuena porque realmente el Upskilling Challenge del día de hoy, el pensamiento crítico, en la economía del algoritmo, va a ser extremadamente interesante gracias a los ponentes que tenemos hoy aquí y que ahora pasaré a presentar. Pero antes voy a dar unos breves insights, voy a comentar ciertos asuntos relativos a este tema, el pensamiento crítico, o mejor dicho, cuál es el contraste entre el conocimiento técnico y el pensamiento crítico como tal, ¿no? Y es que es difícil escapar de tópicos cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de prompts, lo conocéis, entiendo, espero. Cuando hablamos de software as a service, cualquiera, cuando hablamos de CRMs como Salesforce, entre otros, esto ya todo lo conocemos, ¿no? Y no solo lo conocemos, sino que todo
todos los dominamos o deberíamos hacerlo. Básicamente lo que antes era un factor de diferenciación en las empresas, sobre todo para los early adopters, cuando entra una nueva tecnología como es la inteligencia artificial y los primeros que empiezan a utilizarla son los que destacan, cuando pasa un cierto tiempo todo el mundo se iguala, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para destacar? ¿Cómo podemos promocionar nuestra empresa? ¿Cómo podemos ser mejores profesionales? ¿Es suficiente con el conocimiento técnico, con lo bien que manejamos el sistema o lo bien que preguntamos a ChatGPT, Copilot, Gemini, lo que queráis? Pues bueno, precisamente el debate de hoy es sobre esto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en la casa en la que estamos, Nebrija, con esa tradición humanista, ¿no? De Antonio de Nebrija, el creador de la primera gramática española, pues nosotros también tenemos en cuenta. Intentamos combinar ambos aspectos en la formación que nosotros impartimos aquí. El pensamiento crítico es una herramienta clave para destacar, ¿no? Lo que antes nos igualaba, con el pensamiento crítico lo podemos destacar. Y efectivamente, teniendo pues, esa capacidad de análisis, ese pensamiento crítico, como decía, incluso la inteligencia emocional, algo extremadamente importante, ¿no? Empatía, seguro que lo conocéis, es más difícil aplicarlo, eso ya lo sé. Pero me voy a permitir citar a Daniel Goleman. Daniel Goleman es un psicólogo muy importante estadounidense, además es escritor y periodista, que en el año 95 publica un libro que se llama Inteligencia emocional, que no artificial, que es otra cosa muy diferente, y en él dice que la inteligencia emocional es la inteligencia más importante de toda la lista de inteligencias que existen. Por lo tanto, así de importante es el debate que vamos a tener el día de hoy, y ya voy a pasar a presentar a los ponentes y comenzamos con el debate. Pues bueno, aquí a mi izquierda voy a presentar a Jesús Briones Delgado, que es un placer que nos acompañe en el día de hoy. Es docente de Nebrija Business Technology School. Muchos de vosotros seguro que os lo vais a cruzar en clase, le vais a tener como docente. Os aseguro que va a ser un placer. Valeria ahora nos lo va a confirmar, ya lo veréis. Eso espero, nada, seguro que sí. Y Jesús es directivo de Recursos Humanos en Mueve, anteriormente CEPSA, que también seguro lo conocéis. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta mesa redonda. Fenomenal. Por la parte de alumni tenemos efectivamente a Valeria de Fabritis. Ella es alumna egresada del Máster en Liderazgo y Recursos Humanos de Nebrija Business Technology School y también es máster de inteligencia emocional. Efectivamente, fíjate, pues mira, Daniel Goleman lo conoces de sobra, ¿no? Entonces, perfecto. Así que lo mismo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y bueno, seguro que nos vas a dar esa perspectiva más cercana al alumno, que yo creo que es muy interesante para efectivamente todas las personas que han venido aquí y que pretenden cursar con nosotros este año académico. Y bueno, por último, y no por ello menos importante, José María, que veo que me estás mirando, no es. José María Peláez, él es el director del Máster in Management aquí en Nebrija Business Technology School y también experto en pensamiento crítico, por lo tanto también nos va a dar esa perspectiva más de la universidad, ¿no? Entonces combinamos yo creo que los tres aspectos, la empresa, universidad, alumni, que yo creo que va a ser especialmente relevante para el tema de hoy. Así que pues lo mismo, muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en esta mesa redonda. Vamos a comenzar ya, voy a plantear la primera pregunta. Es una pregunta que me gustaría que pudieseis responder todos, ¿no? Seguramente luego nos enfoquemos un poquito más en según qué perfiles, no me quiero adelantar, pero la primera pregunta es bastante abierta y bastante genérica, es ¿qué papel juega el pensamiento crítico en el mundo de hoy en día que está dominado por las nuevas tecnologías? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Cuál es la importancia que tiene el pensamiento crítico? No sé quién quiere comenzar. José María, adelante. Bien, pues gracias. Voy a tener que ser el primero, espero no pisaros muchas de las ideas que vais a decir. A ver, yo tengo formación humanística, soy doctor en clásicas y después he trabajado bastantes años como director de recursos humanos, ¿no? Entonces, aunque solo sea por rentabilizar el tiempo que invertí en hacer clásicas, de lo cual estoy muy orgulloso, y del doctorado siempre me gusta buscar los símiles o ver cuándo empezó esta idea, ¿no? Entonces, buscando la etimología, que es por donde habría que empezar siempre, ves que crítico viene de un verbo griego que puede significar juzgar, seleccionar, cribar. De hecho, la palabra cribar viene de ahí. Criterio también vendría de la misma raíz que crítico. En latín sería kerno, que viene de discernir, concernir. Por lo tanto, hay una parte en juicio crítico que pensamos que crítico es criticar, es decir, hablar mal, que es lo que nos encanta a todos. Tenemos más crítica que juicio.
y juicio pues sería algo diferente, ¿no? Pues yo creo que juicio crítico, el valor que tiene actualmente es que toda la parte más compleja, más difícil para un ser humano, que es cribar cantidad de información, filtrarla, adaptarla a unos criterios, buscar determinados datos, afortunadamente lo puede hacer una máquina ya. Ya no hace falta que el ser humano esté leyendo toda la información, sino que mediante un prompt o siendo suficientemente inteligente como para saber preguntar, que no es tan sencillo, una vez que dispone de esa información, aplicar solo lo que sería el juicio, donde ya entra la toma de decisiones, no solo con la razón o con los datos, sino también con la inteligencia emocional de la que ya estamos hablando. O sea, yo creo que es un buen momento para el ser humano, para ser mucho más humano, después de haberse quitado todo el trabajo más sucio, más engorroso de analizar los datos. ¿Pensáis que siempre así? ¿Estáis de acuerdo con Jesús, con José María, perdón? Hola. María. Bueno, desde mi perspectiva, considero que el pensamiento crítico es una herramienta, pero hoy por hoy es un aliado. ¿Sí? Un aliado para surfear un poco la ola de la información, o las olas de la información. Una información que puede ser un tanto agresiva, un tanto hostil por momentos, una información que puede ser agresiva incluso. Creo que no quiero tener una postura un poco depresiva con esto, pero bueno, quiero marcar que verdaderamente hay que, esto tiene que ser nombrado. O sea, a veces es hostil lo que nos llega y el estímulo que nos llega. Por tanto, creo que es un aliado para interpelar esta información. Lo resumo en 4 sentidos bastante amplios. Creo que el primero es para poder filtrar la información, o sea, ¿qué necesito ahora? Y ahora, que es tan difícil quedarnos en el ahora. Estamos muy atados al pasado, estamos muy pendientes del futuro, poco nos queda para el hoy. Así que eso me parece importante, filtrar entre dato y entre opinión, que es un debate aparte. Podríamos tener un debate aparte sobre esto. El segundo sentido, la interpelación por sí misma. Creo que nos permite interpelar las fuentes, la validez de las fuentes. Digo, ¿qué es cierto y qué ha sido manipulado para coaccionar, para gestar algún tipo de acción, gestar algún tipo de opinión? Tercer sentido, creo que es interesante también la toma de decisiones. Una toma de decisiones cada vez más objetiva, o ese es el deseo, poder realizar un análisis crítico, llegando a un dato objetivo, despojado de subjetividad dentro de lo que se pueda. Y el último, y aquí hago hincapié, poder un poco romper estereotipos. Creo que es un aliado para romper estereotipos. ¿Y por qué digo esto? Porque tendemos a caer, ¿no? Y me incluyo totalmente, en pensar que la IA es una cuestión, ¿no? Es una cuestión virginal, como etérea, como de quirófano, como que es una IA que no le ha pasado nada, ¿no? Es una IA muchas veces contaminada, lo que recibimos, porque ha sido alimentada o entrenada por un humano sesgado. Entonces, poco se habla del entrenamiento de la IA. La IA hay que salir a formarla también, ¿no? Porque de eso va a depender un poco nuestra toma de decisiones, ética o no tanto. Fenomenal. De hecho, vamos a hablar, tenemos alguna pregunta preparada sobre los sesgos de los algoritmos, donde pretendemos crear algo de polémica y así pues que sea algo más entretenido, que siempre es positivo. Y Jesús, no sé cuáles son tus impresiones. Bueno, yo me he quedado el último. Yo también vengo del mundo de las humanidades, especialmente de la filosofía. Y ahí, claro, cuando reflexionas, ¿no?, sobre el pensamiento crítico, dices, vaya, en Grecia ya, ¿verdad?, se nos decía, ¿no?, que lo más importante era saber hacernos preguntas. El pensamiento crítico hoy es un superpoder importantísimo. Mirad, o sea, a mí, y yo lo veo en el mundo de la empresa todos los días, lo que más me preocupa es, ¿le dejamos a un algoritmo que tome decisiones? Aquí en el mundo académico, yo a mis alumnos siempre les digo, no dejéis que el algoritmo decida por vosotros qué trabajo vais a presentar. ¿Que hay que usarlo? Claro que hay que usarlo. Es una herramienta increíble. Pero no dejemos que decida por nosotros. Ahí yo creo que está el superpoder. Obtenemos información, vamos a obtener además a una velocidad excepcional. Nunca habíamos tenido acceso a una información como la que tenemos ahora, pero tenemos que ser críticos con lo que hay y preguntarnos si le vamos a dejar a la inteligencia artificial o a cualquier
bueno, pues proceso basado en algoritmia que tome decisiones por nosotros. Y habéis citado el mundo de los sesgos, ¿no? Más allá de los sesgos políticos, etcétera, sesgos también hay en el mundo de las empresas, sesgos, como decía Valeria, que pueden venir de cómo hemos enseñado a un algoritmo, ¿no? Ahí hay un reto enorme. Yo creo que el pensamiento crítico es la última línea de defensa ante los sesgos, tanto los sesgos, ya los que estamos acostumbrados a ver, como los propios sesgos que pueda tener las propias herramientas con las que trabajamos. Herramientas que en un momento determinado pueden tomar la decisión de a quién le subimos el sueldo, a quién despedimos. ¿Dejamos que una herramienta tome esas decisiones? Eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa cuando hablamos de algo tan antiguo, que viene de la Grecia clásica, ¿verdad?, como es el pensamiento crítico. Nos ha acompañado siempre. Fenomenal, pues gracias por vuestras impresiones. Voy a aprovechar, si me permitís, a preguntar ahora a Jesús, precisamente ya que finalizabas, una cuestión en la que no sé si estamos de acuerdo. Yo creo que sí, es que se puede entrenar el pensamiento crítico. Yo considero que en esto podemos estar más o menos de acuerdo. Y en el caso de que se pueda entrenar, ¿cómo lo hacéis en la empresa? En este caso, pues hablamos de Moeve, pero en cualquier empresa, ¿cuáles son los métodos para fomentar este pensamiento crítico? Tú tienes que demandarlo. Lo importante es demandar que tus colaboradores, que la gente, sobre todo la gente joven que se incorpora ahora, que cuestionen, que no den por hecho nada. Mirad, hace poco veía un ejemplo que me parece de lo más característico, sobre todo esto que estamos viviendo ahora. Tú vienes de vacaciones y te encuentras con 40 correos, 50. Coges a Copilot y le dices, Copilot, hazme un resumen y priorízame cuáles tengo que contestar, cuáles no, cuáles son para... Bueno, claro, hay que enseñar, sobre todo a la gente que viene a las empresas, a decir, ¿tú te imaginas que dentro de un mes viene tu jefe y te dice, oye, este correo que te mandé, no, es que Copilot me dijo que no era prioritario? O sea, planteémonos este tipo de cosas. Tenemos que enseñar, tenemos que demandar, tenemos que pedir que la gente, los colaboradores, cuestionen, pongan encima de la mesa cualquier cuestionamiento, siempre dentro de la corrección, por supuesto, pero esto yo creo que es lo importante en el mundo en el que nos movemos hoy y lo que está por venir, porque cada vez vamos a estar mucho más acompañados y colaborando con la algoritmia que se está incorporando en todos los ámbitos. Muchas gracias, Jesús. No sé si estáis de acuerdo, incluso desde la perspectiva de la universidad, ¿no? Nosotros, pues, ya me comentáis, ¿no? Pero intentamos efectivamente combinar ambas para precisamente no dejar que sea el algoritmo el que tome esa decisión última. Entonces, bueno, ¿cuáles son vuestras impresiones al respecto? ¿Se puede realmente enseñar? ¿Hay que demandarlo? ¿Es nuestra responsabilidad? Si me podéis indicar. Yo creo que sí, que se puede enseñar, pero primero hay que enseñar a preguntar, porque el pensamiento crítico, primero tienes que saber qué estás decidiendo, qué estás pensando. Por tanto, hacer preguntas en el aula básicamente es, por ejemplo, si usan inteligencia artificial, que es perfecto, pues que te indiquen qué preguntas han hecho, para qué les han servido y que veas un poco cómo es su desarrollo intelectual del alumno a la hora de preguntar. Después también, y pasa mucho en los casos, cuando haces casos prácticos en clase o traes un reto de empresa, empiezan por criticar antes de pensar, que también es muy español, porque vamos a decir que no. Entonces tú pones un caso de recursos humanos y siempre dices, no, lo que hay que hacer es echar a no sé quién, o es que este es un vago, o es que este no tiene ni idea de tal. Digo, no, te he preguntado que me critiques, simplemente que pienses de manera crítica, es decir, que analices todos los datos, pongas los buenos, pongas los malos. Entonces es un esfuerzo inicial de enseñarles a pensar, enseñarles a analizar o a cribar un caso sin entrar directamente a las conclusiones. Y luego lo de aprender a pensar, la verdad es que yo procuro hacerlo mediante la escritura, o sea, que haya trabajos escritos donde tengan que desarrollar un razonamiento, ¿vale? Y luego también
Otra forma de enseñarles a pensar es hablar en público. Parece que no, pero ya no estás leyendo ni estás escribiendo un texto de inteligencia artificial, sino que una vez que has analizado el problema, una vez que has utilizado pues, esa crítica real en cuanto a comparar datos, emites ese pensamiento final. Cuando lo haces de forma oral, yo creo que es mucho más inteligente. Entonces, es verdad que se nota, especialmente pues, cuando comparas un cuatrimestre con el otro, hay asignaturas donde los alumnos han pegado un crecimiento bastante alto, donde solo con leer un caso ya han identificado cuáles son los puntos más relevantes. Ese es otro debate también que se podría abrir, pero nos llevaría muchas horas, el de los cambios en los sistemas de evaluación, ¿no? A la hora, pues, efectivamente, de calificar a estudiantes que pueden hacer un trabajo quizás con inteligencia artificial y es difícil para según qué herramientas detectar el índice de copia. Entonces, me parece muy interesante lo que comentabas con respecto pues, a hablar en público, algo muy, muy interesante y que también hacemos, pues, por ejemplo, aquí con nuestros alumnos y alumni, como es el caso de Valeria. Me acuerdo también de Javier Armendáriz, creo que en la última sesión que nos acompañó, uno de los estudiantes que estuvo con nosotros en UC Berkeley, pues oye, siempre es algo que nos agradecen porque bueno, les enseña precisamente a desarrollar esas habilidades. Tengo preparada otra pregunta. Hemos estado hablando precisamente, ¿no?, de este ámbito, pero ahora quiero saber cuál es el valor real que se aporta a la empresa, cuál es ese valor diferencial que alguien que tiene un pensamiento crítico bastante desarrollado puede aportar, ¿no? ¿Cuál pensáis que es, ¿no? Independientemente que sea el área de marketing, de recursos humanos, cuáles son esas claves de ese empleado que efectivamente cumple con estos requisitos que estamos comentando. No sé si Jesús, por ejemplo, quieres comentarnos. Bueno, nosotros, cuando seleccionamos, cuando buscamos, el conocimiento técnico es indispensable, claro. Tú buscas un psicólogo y necesitas pues, alguien que haya estudiado psicología. Es verdad que el conocimiento técnico caduca y cada vez más rápido. ¿En qué nos fijamos? ¿Qué es lo que nos condiciona? Fundamentalmente, tres cosas. Que seas inquieto en todos los sentidos. Que tengas ese criterio de preguntar, de hacerte preguntas, de cuestionar. Y tercero, para nosotros, para las empresas, lo más importante es la colaboración y la generosidad. Fijaos que estoy hablando de competencias conductuales, de las que antes se les daba muchísima menos importancia de las que ahora se le da. La ética. La ética es algo que, vamos, José María, seguro que en el mundo de recursos humanos que tú conociste no era una palabra, ¿verdad?, que estuviera encima de la mesa. Hoy está, ser ético. Ese tipo de conceptos, de competencias, son importantísimas. Respondiendo a tu pregunta, lo más importante es que sean buenas personas. Eso es lo que buscamos, buenas personas. Lo técnico se aprende, de verdad. O sea, yo creo que lo más importante, y aquí lo hacemos, ¿no? Aquí generamos mucho conocimiento, nuestros alumnos salen muy bien formados. ¿Qué es lo que miramos en la empresa de alguien que ha hecho un máster o que ha hecho un contenido de este tipo, como el que tenemos aquí? Pues fundamentalmente, ¿qué le ha aportado? Pero no qué le ha aportado técnicamente, ya lo sabemos. ¿Qué le ha aportado en el plano personal? Eso es lo más importante. Fenomenal. No sé si, por ejemplo, Valeria, ¿tienes algo que comentar al respecto? Sobre todo teniendo en cuenta pues, lo que comentaba Jesús, ¿no? ¿Cuáles son aquellos perfiles más demandados que realmente las habilidades blandas tienen, los soft skills, tienen esa preponderancia por encima quizás del conocimiento técnico que ya se te presupone, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, este tema justamente lo abordamos en la asignatura de Jesús, fue un tema, ¿no? Fue un capítulo aparte, el tema de qué perfiles son los demandados, y hemos visto de manera teórica la diferencia entre perfiles STEM y GESI, ¿no? Los perfiles que tienen más bien una base de conocimiento técnico, de pensamiento analítico, data, finanzas, mercado, numérico, ¿verdad? Que se diferencian de aquellos perfiles que aportan innovación, creatividad, ética,
humanística. A ver, es complementario, yo creo que hoy se está buscando, y hoy hace rato ya, un perfil híbrido, ¿no? que traiga de casa este tecnicismo o este conocimiento técnico, pero que además aporte algo más, aporte ese plus. Ya no es suficiente con saber de tal o cual área específica. Creo que, a ver, pensémoslo un segundo, ¿no? De qué sirve un líder que sea realmente... ¿Se acordó? Perfecto. ¿De qué nos sirve, no? Tener delante quizás una persona que es súper crack, por así decir, ¿no? Entre comillas, en un área específica, que luego no sepa jugar en red cuando tenga que crear un proyecto o debatir, etcétera, ¿no? ¿De qué sirve quizás un líder con gran trayectoria en lo que hace y que luego, bueno, no se anima a pasar por el puente del upskilling y el reskilling? Digo, los dos perfiles son necesarios y creo que ya no es suficiente con los perfiles solamente técnicos. Tenemos que recordar que primero somos seres humanos y luego seres funcionales, y confío en que una organización o cualquier organización de bienestar, una organización exitosa, es aquella que, bueno, realmente tiene colaboradores que aplican activamente sus competencias socioemocionales también. Creo que eso marca la diferencia. Y cuando hablamos de competencias socioemocionales me refiero a varias, y hago un punteo, ¿no? De las más importantes. Bueno, el autoconocimiento, ¿no? Que creemos muchas veces que por ser adultos ese autoconocimiento ya está, ya lo aprobamos, es una materia que aprobamos. Pues no, la desarrollamos en todo el ciclo de vida. La regulación emocional, para regular las emociones displacenteras en una corporación, en una organización, esto es fundamental para trabajar en equipo. La flexibilidad, la adaptabilidad, la resiliencia, la escucha empática, la asertividad. Entonces, bueno, creo que estos perfiles, que está muy bien, que lo técnico, pero que hace falta algo más, y creo que eso está marcando la diferencia. José María. Estaba pensando en cuando era director de recursos humanos, siempre nos estábamos quejando, no sé si tú hacías lo mismo, Jesús, de joder, cada vez enseñan peor a los profesionales, no sé qué les dan en la universidad, no sé qué aprenden, porque no sabían, no tenían habilidades, ¿no? Entonces, mi condena ha sido, vale, pues por listo, ahora vas tú y formas a los alumnos y a ver si das el nivel que pedías cuando estabas en la dirección, ¿no? Entonces, yo diría que lo que tratamos en el máster de desarrollar, cuando lleguen a una empresa, estaría contento si los directivos que les contraten, por ejemplo, un tipo que tiene pensamiento crítico, la principal ventaja es que habla poco. Que no digo porque sea un tostón y te cuente su vida, que eso, bueno, pues eres un pesado. Pero hay reuniones que hay gente que habla y habla y habla, es decir, aplica la parte crítica, pero no aplica ningún juicio, ¿no? Entonces, que hable un poco ya es una ventaja. También, si están acostumbrados a criticar, se han criticado previamente a ellos, por tanto tienen un autoconocimiento, que también comentabas, bastante amplio, y no tratan de demostrar lo que no son, sino que tienen, desde esa humildad, pueden ser mucho más sinceros y aportar soluciones. También se nota que tiene juicio crítico o pensamiento crítico, yo diría en el ingenio, en que el ingenio se demuestra fundamentalmente en la agilidad en el humor, por ejemplo, en tener esa velocidad para enseguida tener una respuesta rápida, en anticipar algo que va a pasar, como Spiderman, que ve las cosas 2 segundos antes. Pues hay reuniones que el tipo que tiene pensamiento crítico sabe lo que va a pasar antes de que pase, ¿no? Entonces ya está, digamos, anticipando y evitando esas situaciones de mayor tensión. Entonces, esto en el aula, para desarrollar personas así, lo que tienes que ir, como son grupos afortunadamente reducidos, donde se puede dar un trato muy individualizado, es identificar quién es el que no piensa nunca nada antes de hablar, entonces seguirle indicando que a lo mejor hubiera sido mejor considerar otras opciones. También aquel que no sabe preguntar o que se precipita en dar las respuestas, entonces de nuevo pues vas educando hasta que tienes personas sensatas, porque al fin y al cabo pensamiento crítico es sensatez y sentido común, y si además son humildes y tienen sentido del humor, ya sería la bomba como indicador. Ahí me ha venido a la mente con Valeria, cuando lo ha explicado también las competencias. Hay dos que para mí también son claves. Una es la capacidad de aprender, pero sobre todo desaprender. En el tiempo que tenemos y lo que nos viene, tenemos que estar preparados para quitar el conocimiento que hemos adquirido. Las cosas ya no se hacen así, las tenemos que hacer de otra manera, que va muy unida a la capacidad de adaptarnos al cambio permanente. Esto es algo que en el mundo de las organizaciones valoramos enormemente.
quién está más preparado para cambiar, para adaptarse, para hoy estás aquí, mañana estás en otro sitio, lo que podemos llamar la movilidad funcional, ¿verdad? Ya no solamente una movilidad jerárquica dentro de lo que estás haciendo, sino cambiar incluso de profesión, que esto es algo a lo que tenemos que estar todos preparados. Yo creo que también es muy importante la humildad, como bien comentado también José María, y como punto clave también el saber preguntar, más aún ahora que muchos de los prompts que efectivamente introducimos en nuestras inteligencias artificiales, al final son los que realmente nos van a dar un buen resultado o un mal resultado, que luego debemos analizar como estamos comentando aquí, ¿no? Pero bueno, son características clave. Sí, perdón. Y un tip, consejo, llamémoslo como quieran, para futuros alumnos. A ver, a mí me ha pasado, ¿no? de creer que con solo la propia inteligencia, el propio esfuerzo, la propia responsabilidad, pasamos, ¿no? el máster y con éxito y demás, que es algo sencillo. No, lo logramos también con el otro. Lo logramos de la mano del otro, jugando en red, trabajando en equipo, ¿sí? Así que esto es un mensaje para los futuros alumnos que, bueno, uno puede confiar en su propio potencial, pero luego está todo lo que tenemos que atravesar con los demás. Y esas son habilidades de interacción, habilidades socioemocionales que si las tenemos un poquito flojas, les aseguro que el máster lo va a potenciar. Sí, yo creo que estoy de acuerdo en que atravesar una etapa como un máster, como si fuéramos un lobo solitario, no creo que no es el enfoque correcto, ¿no? Precisamente una de las características de un máster en una escuela de negocios como esta es el networking, y no solamente con docentes, sino también con compañeros, que pueden ser amigos después, pero sobre todo ese primer contacto. Por eso también hacemos nuestras semanas de inducción, Induction Week, para que se conozcan antes de comenzar, para que ya los primeros trabajos comiencen a hacerlo y pues hayamos roto el hielo, ¿no? con anterioridad. Entonces yo creo que es un punto extremadamente interesante el que comentas, Valeria. Fenomenal. Ahora tengo una pregunta, pues a lo mejor algo polémica, esperemos que no mucho, ¿no? Esto es cuando hablamos de conectar la ética con, en este caso, la economía del algoritmo y principalmente los sesgos que nos pueden ofrecer. Mi pregunta es sencilla: ¿de qué nos sirve este pensamiento crítico cuando analizamos una decisión automatizada, ¿no? Cuando ese algoritmo nos da una respuesta y hacemos un análisis ético del mismo? Porque yo siempre en mis clases pongo un ejemplo y utilizo el ejemplo del coche autónomo. No voy a hablar de marcas, pero seguro conocéis muchas de ellas que tienen este sistema de autopilot, que por cuestiones legales en Europa no se puede aplicar del todo, en Estados Unidos sin ningún problema, bueno, algún problemilla, pero no tantos. Ya sabéis que aquí en Estados Unidos, es decir, en la Unión Europea somos muy buenos regulando absolutamente todo y en ocasiones sobreregulando, pero eso es otra historia. Y precisamente en el coche autónomo existe un problema, ¿no? Es que las reacciones humanas ante pues, algo imprevisto dejan de ser reacciones y pasan a ser decisiones. Decisiones que están preprogramadas por alguien que está delante de un ordenador, efectivamente picando código, introduciendo datos. Y claro, esto éticamente hablando puede tener implicaciones muy serias. Por ejemplo, hay conductas que pues, no tienen por qué ser punibles, otras muchas sí. Cuando una persona ante un imprevisto pues gira el volante y en vez de chocarse contra una pared, si se cae una roca del cielo, muy raro que ocurra, pero bueno, cosas peores se han visto últimamente, se estrella contra un grupo de personas que están en el otro lado de la acera, ¿no? Pues oye, ha sido un imprevisto, reacción, habrá que ver, analizar, derecho penal, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando es el coche autónomo el que toma esa decisión? ¿Qué sesgo puede tener el coche autónomo que a vosotros se os ocurra? Os digo uno que os podéis imaginar. Al coche autónomo le interesará, o mejor dicho, a la compañía que está detrás de ese coche autónomo, le interesará preservar la salud del que se ha gastado 70.000 o 80.000 euros en ese coche para ir seguro, o el bien común de las 10 personas que están en el otro lado de la acera y no tienen ninguna culpa, ¿no? Esto yo creo que es un poquito, por ejemplo, uno de los problemas que se pueden presentar ante estas decisiones de los propios algoritmos. No sé qué pensáis, ¿estáis de acuerdo? ¿Tenemos un problema aquí o no lo tenemos? ¿Se acaba el mundo? Espero que no, así que bueno. Quien quiera. Bueno, yo personalmente pienso que hay más riesgo de que el mundo se acabe por la propia imbecilidad humana que por la inteligencia artificial, ¿vale? Más bien por la falta de inteligencia. Como decía antes, a ver, es un instrumento, la inteligencia artificial, lógicamente lo puedes usar para el mal, pero siempre y cuando sea un instrumento de una persona que finalmente toma la decisión sería correcto, ¿no? Como decía antes, toda la parte de
digamos, presentar toda la información debería ser la máquina y después el ser humano con inteligencia emocional, corazón, pues debería tomar esa decisión. Así que yo no creo que el mundo se vaya a acabar ni que las profesiones se vayan a acabar porque hay inteligencia artificial. Al contrario, y no es porque sea muy optimista, creo que es la oportunidad de que el ser humano sea más humano, haga cosas de personas, como son las emociones y el amor, al fin y al cabo, que estar pensando en datos si están bien o están mal. Porque cuando nos equivocamos en la toma de decisiones, o somos unos insensatos, que eso yo lo he sido mucho tiempo, tal vez todavía, o bien es porque los datos estaban mal. Entonces, ay, me equivoqué porque este dato lo tenía mal o no lo había interpretado bien, ¿no? Pues esos errores comunes en análisis de datos se resuelven. Así que yo no sería tan pesimista. Insisto, depende de quién esté al cargo de esa máquina y de esas decisiones. ¿Pensáis que se acaba el mundo vosotros? No, no. Aquí voto a favor de la IA. A ver, considero que, por lo menos en los procesos de selección, es un gran economizador de tiempos. Todo lo que es criba curricular lo sacamos muchísimo más rápido con estos tipos de softwares, ¿no? Digo, que van uniendo, haciendo match puesto-persona y esa primera fase pues la pasas bastante rápido. Uno puede poner tiempo, esfuerzo, dinero, si se quiere, en tratar de, la metáfora, ¿no? En tratar de entrenar un caballo a subir un árbol, pero es mejor elegir una ardilla. Si el objetivo es subir un árbol, digo, si necesito un candidato que realmente tenga conocimientos súper altos y avanzados de SAP, pues los necesito, que los traiga de casa. Luego está el perfil del técnico en selección que tiene las herramientas suficientes para discernir entre dos perfiles técnicos muy parecidos, pero que va a través de diversas técnicas y diversas dinámicas en las entrevistas, etcétera, a poder discernir cuáles son las soft skills que los diferencian, ¿sí? Con cuál candidato necesito quedarme. Creo que ahí está el pensamiento crítico. La primera fase está muy bien y nos economiza tiempo. Entramos en la segunda, no nos quita el trabajo, lo optimiza. Fenomenal. Bueno, yo tengo alguna duda. O sea, el mundo no se va a acabar, el trabajo no va a desaparecer, ¿vale? Es verdad que hay muchos analistas, ¿no?, que dicen que, bueno, pues determinadas profesiones, determinado tal, pero el trabajo no va a desaparecer. A mí me gusta hacerme preguntas. Y dejamos que un algoritmo haga justicia. Pueden, ¿eh? Dejamos que un algoritmo tome decisiones, pues eso, lo que os decía antes, ¿no? ¿A quién despedimos? ¿A quién le subimos el sueldo? Os hablo de lo mío, pero se puede extender a cualquier cosa. Yo creo que falta todavía un debate importante sobre el impacto de todo esto. Y creo que es algo en lo que nosotros, en la universidad, tenemos una enorme responsabilidad. Y tenemos que poner encima de la mesa, en las aulas, con nuestros alumnos, bueno, pues este tipo de preguntas, este tipo de cuestiones, porque son las nuevas generaciones las que se van a enfrentar a este mundo que a nosotros nos ha ido viniendo. Bueno, tú eres muchísimo más joven, Valeria, que José María y yo. Pero sí es verdad que esto sois vosotros, los alumnos, los que vais a tener que convivir con ello, que levantar la mano en un momento determinado y decir, esto no está bien, o tengo dudas de que esto esté bien, y poner este tipo de cuestiones encima de la mesa. Porque si no, pues vamos a apelar siempre a la economía, a los resultados, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Pues que es muchísimo más rentable, ¿no? No tener a un psicólogo experto en selección, ¿verdad?, que después de esa criba tan fantástica que ya nos hacen los algoritmos, pues coja y decida, ¿no?, dónde están esas diferenciaciones en competencias conductuales, ¿verdad?, emocionales de la persona, que van a aportar valor. Rápidamente podemos decirle también y enseñar al algoritmo a que haga eso. Y es muchísimo más rentable, creedme. Hace poco, Jesús, a raíz de lo que decías, de dejamos al algoritmo hacer justicia, leía que
aproximadamente el 44% de las funciones que realiza un abogado la puede realizar la IA. Entonces, ahí me he preocupado un poco, pero bueno, efectivamente sí considero que estás en lo cierto, ¿no? Y tengo otra pregunta también al hilo de lo que comentabas, ¿no? Y sobre todo tiene que ver en la rapidez de la toma de las decisiones, ¿no? Y por eso yo creo que el pensamiento crítico tiene ese papel tan importante, o debería tenerlo, en nuestra sociedad. Básicamente, mi pregunta, abierta a todos vosotros, es si pensáis que pesa más actuar con rapidez y tomar decisiones rápido en base a lo que efectivamente nos dan los algoritmos, o tomar una pausa más reflexiva para tomar una decisión más acertada. Yo, además, teniendo pues, la suerte y el honor y el placer de estar también en el Club de Emprendimiento de la Universidad, que además os animo a conocerlo, luego podemos comentarlo si queréis en el networking, sí que estamos más acostumbrados en esa parte a esa mentalidad de fail fast, ¿no? De falla rápido para adaptarte al mercado y pues así minimizar las pérdidas, ¿no? Que aún así es muy difícil tener éxito, pero por supuesto se puede. ¿Es así siempre? ¿Realmente hay que hacerlo todo muy rápido, fallar muy rápido y tirar para adelante sea como sea? ¿O realmente necesitamos un balance, todo dejamos en la reflexión y vamos muy despacito? ¿Qué me decís? Como alumno. Valeria, adelante. Yo esto lo bajo mucho a mi paso por el máster. Tengo un recuerdo muy vívido. A ver, llega un punto en donde te encuentras con muchas fechas, deadlines, entrega, TFM, prácticas. Entonces hay un momento en donde no te acuerdas ni tu DNI. Entonces dices, bueno, claro, hay muchos trabajos grupales y recuerdo un ejemplo muy real que teníamos que hacer un grupal para relaciones laborales y yo lo hice online, entonces estás trabajando con personas alrededor del globo, lo cual es magnífico, pero también es un desafío para cuadrar horarios, etc. Bueno, la cuestión que una compañera nos dice, bueno, perfecto, tú la A, tú la B, tú la C, vamos, que hay que entregar. Y yo era la típica que decía, un momento, hagamos un kick-off, pongámonos cara, hagamos esto algo humano primero, rápido, al menos de 30 minutos, no importa, pongámonos cara, luego veamos qué hay que hacer, entendamos todos, comprendamos todos para dónde van los tiros, porque a veces tú entiendes una cosa, tú interpretas otra, entonces es mejor ponernos de acuerdo con eso y luego, ¿en qué somos buenos cada uno? Digo, ¿qué se te daría mejor? Luego pensemos todos juntos, creemos ese trabajo y vamos a leerlo, porque luego queda un Frankenstein que se gana un 2. Entonces, es realmente, es que hay que parar, hay que frenar. Está muy bien el deadline y demás, pero creo que es fundamental, por más que los tiempos se aprieten, que hay que sentarse a reflexionar y no da igual. Creo que el resultado final no es el mismo y lo creo sumamente necesario a nivel académico. Yo creo además que tu opinión tiene mucho valor, principalmente porque el máster también lo realizaste en modalidad virtual, si no me equivoco. Entonces, incluso cuando trabajamos en entornos pues, efectivamente virtuales, a través de Blackboard, utilizaríais Teams, WhatsApp, cualquier aplicación, pues también es importante la parte humana, como bien comentabas. ¿Qué pensáis? Jesús. Fijaos, vivimos en un mundo acelerado, claro. Estamos bombardeados, ¿no? WhatsApp, el Teams, tenemos el correo electrónico y estamos en una reunión. En una reunión, con el ordenador abierto, con el WhatsApp, con el Teams, te entran correos y atendiendo a la reunión. Yo creo que una de las revoluciones más importantes de este siglo es la reflexión, es que nos centremos un poco, que paremos. El mayor riesgo que se corre son las decisiones inmediatas. Esa inmediatez en la que estamos inmersos nos está provocando cometer muchos errores. Valeria, tú lo estabas diciendo. Parar es revolucionario hoy, en el mundo en el que nos movemos, ¿verdad? Que nos requiere a todos una velocidad difícilmente manejable. Y veo a Eva, la directora del Máster de Recursos Humanos, y la fatiga emocional, los problemas que esta velocidad está provocando en el mundo de las empresas. Es una preocupación para recursos humanos todo esto que estamos viviendo, derivado fundamentalmente por cómo vivimos con las tecnologías, cómo vivimos
con todos los inputs que estamos recibiendo y que es muy difícil manejar. Yo apelo a parar y a reflexionar. Y creo además que en el mundo de la empresa es algo que se está imponiendo, poco a poco, pero se está imponiendo. Sí, yo creo que, de hecho, José María, enseguida te doy paso, solo comentar que formatos como, por ejemplo, las aplicaciones que requieren swipe up, ¿no? Hacer, pues, conoceréis TikTok, etcétera, no es que ayuden mucho a esa reflexión precisamente. Si los usáis, si utilizáis Reels, etcétera, lo podréis conocer. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, José María? A ver, a mí me parece un poco idealista pensar que las empresas van a dejar a las personas ir más despacio o tomarse el tiempo para pensar. A ver, he visto estas habitaciones super cool de mindfulness y tal, pero yo creo que el tema de pensar a lo loco para allá se va a seguir haciendo y se va a seguir imponiendo. La ventaja que tenemos ahora, y lo he dicho también antes, es que el tiempo que antes dedicábamos a buscar información, ahora nos quedemos a un botón y salga, pero tenemos de forma mucho más rápida e incluso más fiable que si lo hiciera un ser humano, toda la información a mano, ¿vale? Entonces, aunque sea que parezca que estamos pensando, mientras la máquina está funcionando, si quieres, para que el jefe lo diga, joder, pues has tomado la decisión tan rápido. Pero yo creo que tomar las decisiones rápido, prefiero eso a no tomar decisiones, a estar constantemente pensando lo que hacemos, lo que no hacemos, para acá, para allá. Cuando estuve trabajando en LG, que era cultura coreana bastante intensa, en modo guerra constante, tuvimos que aprendernos de memoria 10 normas que eran de la fábrica y que además tenían coreografía, pero no lo voy a hacer ahora. Entonces, una norma era, si estás seguro al 50%, ejecútalo inmediatamente. Y la siguiente era, si te equivocas, corrígelo al instante. Yo creo que probar, es decir, con un entorno donde tenemos el soporte de esta inteligencia artificial no es malo. Yo creo que ahora estamos mucho más capacitados para decidir, entre comillas, a lo loco, que antes con datos que no eran del todo fiables. Entonces yo prefiero que ese tiempo de lentitud lo dediquemos a nosotros mismos, a pensar en nosotros y a pensar en las cosas de la empresa, que ya bastante lo hacemos durante el día. Era por generar polémica, en el fondo. Era por hacer polémica, sí. Ciertas discrepancias. No sé, Jesús, si tienes algo que comentar al respecto. Yo he vivido mucho la parálisis por el análisis, ¿verdad? Uno ya peina canas y ya ha visto muchas cosas, pero yo sí que creo, ¿no?, que el multiimpacto que estamos viviendo sí que genera fatiga tecnológica, y de hecho pues todos los programas que ahora estamos implantando en las organizaciones bueno, pues vamos a intentar no poner reuniones a partir de las 5 de la tarde, vamos a intentar que haya un día en el que utilicemos para trabajar concentrados, sin el mínimo posible de reuniones, o, por ejemplo, hombre, hasta hace muy poco nos hemos disparado correos y WhatsApps sábados, domingos y fiestas de guardar, ¿verdad? Y ahora, pues bueno, yo creo que se está imponiendo también con un poco de sentido común y muy fomentado también por las primeras líneas. Bueno, yo veo alguna cara que tal, pero yo os cuento mi experiencia, ¿no? Lo de, a partir de un viernes a las 2, 3 de la tarde, no deben de salir correos, se te enseña cómo programar para que salgan el lunes. Tiene también algo malo, que el lunes a las 8 de la mañana te bombardean a correos, ¿no?, a mensajes. Pero bueno, yo creo que esto sí que es algo que se está imponiendo en el mundo de las organizaciones y viene fundamentalmente condicionado por esa fatiga tecnológica a la que estamos expuestos, todos. Aquí no se salva nadie. Valeria, ¿con qué versión te quedas? ¿José María, Jesús? Quizás en el medio está la virtud. Loathing. A ver, personalmente creo que sí, que desde el costado... A ver, es que ambas son válidas. Digo, creo que el negocio no frena y el negocio va a seguir presionando,
Por otro lado, y también, bueno, las empresas, ¿no? La rentabilidad y la productividad, pum, 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 ese estímulo permanente, el KPI, etcétera. No nos vamos a poder librar de eso fácilmente. Por otro lado, nos vamos a poder librar de eso cuando explotemos. Y vamos a explotar por la fatiga emocional y demás, las bajas y demás. Entonces, esto se está viendo. Entonces, presionamos por un lado y nos quejamos de las bajas. Bueno, es que, ¿cuál es el punto medio? Digo, creo que las nuevas generaciones también, no sé si me denomino como nueva generación, pero bueno, inventemos que sí, que ya no tengo 20, pero bueno, las nuevas generaciones creemos que hay que frenar. Y ya las entrevistas, ¿no? Se percibe eso. Bueno, ¿y el horario? ¿Terminamos en este horario o no? Y luego es como que se plantea ya en la entrevista si esa empresa o se tantea, ¿no? Si la empresa frena o si es horario flexible, bueno, terminamos cuando se pueda, etcétera, etcétera. Ya lo estamos, o el candidato lo intenta oler para ver si hay flexibilidad o no, si hay respeto por la desconexión digital o no. Así que, bueno, será cuestión de imponerse un poco y un poco, ¿no? Respetarnos desde ese lugar y pensar que si no frenamos hay consecuencias. Respuesta muy diplomática también, para no ponernos un mando en otro. Nada, fenomenal, fenomenal. Pues bueno, voy a trasladar una de las últimas preguntas y esta pregunta se basa más en los datos, ¿no? Y cómo podemos diferenciar entre un dato que aporta ruido y uno que es realmente válido y aporta conocimiento. ¿Qué podemos hacer que esté en nuestra mano para diferenciar entre ambos? Pregunta complicada, yo lo sé. Quien quiera responder primero, pues oye. Voy valiente. fuerte. Voy fuerte. A ver, pensemos esto para un técnico en selección, ¿no? Saber este dato o los datos que voy a dar. Por ejemplo, que el candidato tenga, no sé, que viva, me lo invento, cualquier barrio, Carabanchel o en barrio Salamanca en Madrid, que tenga 39 o 29, que no tenga hijos, que los tenga, que sea un chico trans o una chica trans. De ese dato, que son datos, ¿vale? ¿Lo tomamos o lo deberíamos de tomar como conocimiento o como ruido? A ver. ¿Cómo? Bueno, si eres su vecino, es para contratarlo o para venderle un producto, lógicamente puede ser bastante útil. Son datos, sí, es cierto, pero no dejan de ser ruidos, digo, innecesarios y necesito un contable. Entonces, ahora bien, coincidimos en que puede ser ruido, porque son datos accesorios. Vale. Y de hecho, no se podría ni saber hoy por hoy, ¿no? Por el respeto por la ley de protección de datos y demás, son datos que en fin, no nos llegarían tampoco a esa información, pero imaginemos que lo tenemos, nos pasan ahí un papel con la data. Realmente y lamentablemente muchas veces esos datos son tomados como conocimiento y no como ruido. Y si son tomados como conocimiento, ese conocimiento muchas veces pesa, etiqueta, juzga y criba. Entonces, creo que el pensamiento crítico aquí juega un rol fundamental para poder ver de qué lado nos paramos. Del lado de ¿esto es conocimiento o esto es ruido disfrazado de conocimiento? Porque de eso va a depender un poco la toma de decisiones, más éticas o más discriminatorias. Es que además, fijaos, ¿no? Claro, podríamos estar aquí y abrir un debate enorme a propósito de qué es conocimiento, ¿verdad? Podríamos estar horas. Los datos, a mí muchas veces me parece que también hay que ponerlos en cuestión, ¿no? Cuidado con los datos y con la consistencia de los datos, que es lo primero que tenemos que empezar a plantearnos. Los datos, en recursos humanos tenemos datos, no os podéis imaginar, pero la consistencia del dato hay que trabajar ahí mucho para ver si el dato te va a poder facilitar información, que de ahí al conocimiento hay un trecho enorme. El ejemplo que has puesto sobre el ruido, hay infinidad de datos que no dan ninguna información, que no generan ningún conocimiento y es más, que lo único que hacen es generar un ruido inmenso que te hace perder el referente en lo que debes de estar y lo que debes de estar haciendo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, muy críticos y muy reflexivos a la hora de dar por válido lo que me dice un proceso algoritmizado.
seamos sensatos, que nos podemos encontrar, como ya ha habido infinidad de ejemplos, y que va a seguir habiéndolos, donde ese mal dato o ese dato que se ha ido incorporando de una manera quizás sesgada o quizás no demasiado trabajado por el que ha estado enseñando al algoritmo, lo que provoca es un problema inmenso con muchísimo ruido. Esa es mi opinión. Yo hice mi tesis sobre esto específicamente, datos, información y conocimiento. Y creo que ya ha llovido, pero creo que sigue siendo un debate vigente y en el que aquí, en la universidad, tenemos mucha responsabilidad a la hora de matizar, ¿verdad?, lo que los alumnos se van a encontrar cuando salgan al mercado de trabajo. Se van a encontrar con que te va a venir alguien y te va a decir, bueno, ahí tienes GPT, el GPT nuestro, y te va a dar toda la información. Cuidado. Yo creo que esa es la clave, ¿no? La responsabilidad de entidades como esta, de Nebrija Business Technology School, en inculcar a nuestros estudiantes, profesionales en formación, la inmensa mayoría de ellos, este tipo de cuestiones. Y no es algo que decidamos sí o no, es que es necesario, es responsabilidad y es un must, como dicen los ingleses, ¿no? No sé si José María... No, porque si no, no va a haber tiempo de... Fenomenal, cierto, tiene razón, tiene razón. Perfecto, pues vamos a pasar entonces a las preguntas del público, tanto presencial como virtual. Pues ahora tenéis 10-15 minutos para trasladar vuestras cuestiones, que seguramente van a ser muy interesantes. Así que nada, adelante, el tiro es libre para disparar, con algo de clemencia, que no sean muy difíciles, y trataremos de responder en orden y de forma adecuada. Sí, podemos hacer primero sala y luego virtual, o lo hacemos al revés, como queráis. Por allí, Margarita. Pues allá. Bueno, buenas tardes, soy Sebastián, estudiante de nuevo ingreso de CADE. Llevo una semana acá en Madrid, ni siquiera he tenido clases aún. Pero nada, me vine acá a la charla y la verdad muy feliz. Me dio mucho conocimiento de su parte, excelente ponencia. Y tenía una pregunta. Hablaba del tema bastante sobre reclutamiento de personal en el área de recursos humanos y el involucramiento hoy en día que es necesario, el pensamiento crítico a la hora de diferenciar de las habilidades técnicas que estamos hablando de que en promedio todos tenemos las mismas. ¿Ustedes consideran de qué manera el reclutador debería darle una ponderancia al pensamiento crítico de la persona? ¿Cómo lo puede reconocer? O cómo yo como persona candidata al puesto de trabajo puedo darlo a conocer al reclutador para que al momento de decir, bueno, él o ella tiene el mismo nivel técnico, pero él pudo demostrarme otro tipo de habilidades o capacidades que, por ejemplo, Jesús hablaba. Gracias. Por alusiones, ¿no? Jesús, Valeria, no sé si queréis responder. Bueno, pues mira, tú imagínate que tú eres un candidato, has terminado CADE, ¿verdad? Y hay 200 candidatos iguales que tú. 200. Como bien decía la compañera, lo primero se va a utilizar una herramienta de inteligencia artificial para hacer un cribado de esos 200 currículums, que posiblemente las empresas o la empresa a la que tú estás postulando lo tenga externalizado en un tercero, ¿vale? Y al seleccionador, ya profesional, ¿no?, humano, le van a llegar 5, ¿vale? O una terna, 3, para ponerlo más sencillo. Yo me voy a fijar en tu currículum y me voy a fijar en qué has hecho, lo primero, ¿vale? No ya la parte de CADE, ya la doy ya el conocimiento técnico ya lo tengo. Yo voy a querer saber lo primero si tú en el currículum has demostrado algo que aporte un valor diferencial. Por ejemplo, imagínate, no te has limitado a ir de tu casa a la facultad y de la facultad a casa. Has participado y colaborado con una ONG y has estado apoyando y ayudando, fomentando, pues no lo sé, cualquier cosa, ¿vale?
eso ya va a ser un factor diferencial con respecto al que no tenga eso. Y a mí me va a dar pistas que luego en la entrevista yo voy a trabajar, ¿vale? Y voy a intentar ponerte pues, con una serie de preguntas para intentar encontrar ese factor que para mí es importante, ¿vale? Pero lo que yo te recomiendo a ti y a todos mis alumnos siempre es: tenéis que convertiros en diferenciaros. Y para diferenciaros tenéis que aportar valor. Y el valor no lo aporta solo una titulación académica. El valor y la diferenciación te la va a aportar todo lo que tú puedas poner, ¿vale? Y que puedas demostrar que apoye todo esto que hemos estado hablando. La colaboración, la generosidad, el aprender, desaprender y muchísimos factores que están dentro de lo que serían esas competencias tan importantes que valoramos ahora mismo. No sé si he respondido a tu pregunta. Básicamente el tema de las experiencias, ¿no? Lo que haces fuera del aula. Eso es. Para demostrar tus cualidades. Muchas gracias. Fenomenal. No sé si tenemos otra pregunta por aquí en virtual. ¿Por ahí, Marta? Perfecto. Pues si nos... Bueno, si no, pasamos primero a sala y luego continuamos con virtual. Por aquí. Hola, buenas. Yo tengo una pregunta con respecto a algo que ustedes destacaban, que era la humildad. Que hoy en día, igual también dentro de una sociedad, hay veces que eso se puede ver como una debilidad. O sea, demostrarse débil frente al otro. Entonces, preguntarles cómo eso puede hacer pasar, digamos, también el primer filtro que ustedes están destacando, que es la inteligencia artificial, que es la parte más técnica. Entonces, ¿cómo uno puede ser humilde y a la vez no recaer en que una inteligencia artificial también pueda eliminarnos del proceso? A ver, creo que en la concepción que has dicho de la humildad, creo que hay un error, porque ser humilde no es ser débil. O sea, ser humilde es conocerse. Y puedes reconocer que eres un tipo súper fuerte y eres humilde porque te estás conociendo. Cuando ya tratas de ponerte por encima de los demás con esa fortaleza, pues ya entonces eres un soberbio, ¿vale? Por tanto, la humildad no es creerse menos, no es quitarse importancia, sino al contrario, valorarse en su justa medida, ¿vale? Entonces, el pensamiento crítico, no sé si la inteligencia artificial, porque ya que te evalúe un robot como eres, pues a lo mejor es raro, pero si eres capaz de hacerte preguntas a ti mismo, ser crítico contigo mismo, no clavarte puñales diciendo soy un desastre o lo hago todo mal, sino que simplemente al cabo del día reconoces lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, pues entonces ese pensamiento crítico sobre ti mismo te dará el justo conocimiento de quién eres, que puede ser un tipo Superman, pero sin embargo humilde, o puede ser una persona con muy pocos valores, pero también humilde porque sabe lo malo que es. Entonces, yo creo que cuando decía que la humildad es un requisito para tener pensamiento crítico, es porque si no tenemos humildad siempre iremos con los prejuicios de lo que pensamos que es mejor para los demás o de la respuesta que es correcta, ¿vale? Entonces, para empezar de cero y admitir cualquier opción, partes de la humildad. Y saber escuchar. La humildad va muy unida a eso. José María ponía el ejemplo, ¿no? De una sala de reuniones, ¿verdad? Y hay alguien todo el rato hablando, todo el rato. Humildad también es escuchar, tener esa parte tan importante y tan valorada de la empatía, saber ponerte en los zapatos del otro, ¿de acuerdo? Son valores muy, muy críticos hoy. Sí, considero que en línea con lo que aquí se está planteando, considero que a nivel académico y como alumni es fundamental, principalmente porque con la humildad dejamos espacio para desaprender, con la humildad dejamos espacios, no estamos llenos, estamos semivacíos, hay mucho por completar y es con el otro en donde completamos eso. Y creo que jugando en red, trabajando en equipo con los grupales, lo van a vivir muchísimo esto. Estar preparados para decir, de esto sé, pero sé que puedo saber más gracias a ti. Creo que ahí está la humildad. No se trata de posicionarse de manera débil, de los demás saben más que yo, y esto es sinónimo de baja autoestima. No, esto es sinónimo de autoconfianza incluso, de decir, momento, aquí estoy parada, yo sé lo que sé, pero me voy a abrir al otro.
¿sí? Y es fundamental. De hecho, es una virtud que se trabaja. Y hay que tener cuidado también con la falsa humildad también, ¿no? Esas dobles, esos discursos peligrosos también de falsa humildad. No, hay que entrenarla. Si uno le cuesta, hay que darse la oportunidad también, y el máster te da esa oportunidad de entrenar tu humildad, porque va a llegar a algún punto en donde veas que no ha sido suficiente y que es el otro, y gracias al otro lo has logrado. Y ahí creo que ahí reside la respuesta. Fenomenal. Yo creo que hay que evitar también el mal del yo, ¿no? Y yo soy, y yo hago, y yo... Aprender a escuchar es algo definitivamente muy importante, y yo creo que aquí hacemos el esfuerzo precisamente en inculcar también esos valores. Adelante. Bueno, me llamo Gustavo y no tengo nada que ver con este mundo empresarial, pero sí que tengo 3 años de experiencia laboral, y lo que sí que veo es que hasta qué punto se puede desarrollar que sea el algoritmo que tenga pensamiento crítico, porque nosotros lo tenemos, pero ya hay un sesgo muy grande cuando llegamos a esos finales de selección. A la hora de trabajar, después de trabajar en muchísimas empresas, ha habido una empresa que si no hubiera sido por la selección de personal, de el cara a cara con una persona, jamás hubiera tenido la posibilidad de trabajar ahí. Entonces, ¿cómo eso me puede ayudar el algoritmo? Porque realmente si nosotros es pensamiento crítico, pero el algoritmo no, ahí hay un gap que no hay, se queda cojo, porque lo que nos llega es justo, todo lo que desechamos puede estar realmente a la persona que nosotros necesitamos ahí, y que el algoritmo no la ha podido seleccionar porque no ha podido aplicar ese pensamiento crítico. No sé qué pensáis. Un problema evidente. Bueno, ahora mismo, ¿cómo lo estamos utilizando? Y me parece muy relevante lo que dices, ¿no? Lo utilizamos para ese cribado, ¿no? Fundamental. Es verdad que ahí identificar el pensamiento crítico, pues yo creo que es imposible con una máquina, ¿no? Con una máquina. ¿Por qué? Porque la máquina está entrenada para trabajar con datos basados en determinadas experiencias, conocimientos, etcétera, etcétera. Y lo hace a una velocidad increíble. ¿Qué pasa? Que al final, ahí es donde yo apelo, ¿no? A que haya siempre un humano al final del proceso decisorio. En un proceso de selección, ¿cuál es el proceso decisorio? Pues hacer ese proceso de entrevistas finales de una terna decidida, ¿vale? En la cual tú vas a identificar ese candidato, ¿verdad?, que, oye, pues te llena más en función de una serie de factores y de conocimiento que tienes como profesional. ¿Que te puedes ayudar de toda la información que te ha generado el algoritmo? Sin duda, claro que sí, ¿vale? Como nos ayudamos en otros ámbitos de la vida. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Espero que nunca los algoritmos en ningún ámbito de la vida puedan tener pensamiento crítico. Espero. Me gustaría creer que no va a pasar. Si os parece, pasamos ya también a las preguntas del virtual, que entiendo que habrá algunas antes de finalizar. Buenas tardes. Desde la modalidad virtual tenemos 2 preguntas muy interesantes. La primera nos la plantea Santiago Correa y dice así: ¿cómo podemos luchar contra el sesgo de confirmación que nos rodea en las redes sociales, las respuestas que nos dan las IAs, nuestros círculos cercanos de amigos o familia? El sesgo de confirmación. De confirmación. Eso es. A ver, el problema es el ser humano. O sea, si somos dependientes de que los demás digan que somos los mejores, es que no tiene solución. Hay que cambiar la naturaleza humana, o por lo menos no dar tanta importancia al aspecto. A mí me preocupa mucho, porque cuando vas con los alumnos de viaje cultural se están haciendo selfies constantemente y dices, pero puedes fijarte un poco en el Partenón y entender de qué va todo esto. Entonces, yo no creo que la inteligencia artificial o que el pensamiento crítico vaya a salvarnos de esto. Desgraciadamente no veo la relación. Creo que cada vez seremos más dependientes de este reconocimiento de los demás. Lo que es, poniéndolo en clave positiva, por ejemplo, para el mundo empresarial, pues este reconocimiento no tiene que venir de las veces que entra en el despacho a decirnos buenos días a alguien para buscar ese reconocimiento, sino de los datos que con People Analytics podemos extraer en cuanto a resultados de la persona, cuánto colabora con los demás, en fin, los resultados de las ventas que haya generado. Entonces, si por lo menos en el mundo empresarial esa valoración
De los empleados ya no será porque soy un pelota o porque no paro de presumir, sino por los datos que hay. Pero para la vida particular, privada, me temo que no tenemos remedio. Esto es un poco trágico hoy, pero es que es así, creo. Yo creo que en la vida del día a día, ¿no? Hemos entrado también muy mediatizados y muy ayudados por el like, ¿verdad? En una especie de, no me quiero poner muy prosaico, ¿no? Pero una especie de ética de la gratificación inmediata que nos viene dada porque obtenemos muchos likes. Hombre, yo aquí pido también reflexión y un poco de espíritu crítico, autocrítico. ¿Eso qué aporta? ¿Eso qué te aporta? Y coincido con José María, en el mundo empresarial, nada mejor que poder tener datos lo más objetivos posibles a la hora de poder ayudarte en el proceso de toma de decisiones, pues, para una encuesta de clima, para conocer hacia dónde orientar determinados esfuerzos en que no pasen solamente, ¿verdad?, por... Antes hacíamos las evaluaciones de potencial y evaluaciones de desempeño, ¿verdad? Y casi era cómo le caías al jefe. Ahora hay mecanismos, gracias a Dios, que podemos utilizar muchísima información, muchísimos datos que nos ayuden a eso. Pero de ahí al mundo del like, yo creo que hay muchísimo por reflexionar y por pensar. Que, por cierto, espero que todos deis likes a la publicación. No hace falta. Sí, la otra pregunta nos la plantea Óscar Boada, nos dice así: saludos desde Colombia, si ya cuento con conocimiento y experiencia profesional en mi carrera, ¿qué consideran más importantes en estas épocas de transformación tecnológica? ¿Aprender habilidades blandas como la inteligencia emocional o habilidades técnicas? Es un melón. Combinación de las dos, Valeria. Sí, no se trata igualmente de conocer, hablo de las habilidades blandas o de la inteligencia emocional. En realidad hay que diferenciar entre competencias emocionales e inteligencia emocional. Pero bueno, debate aparte. Se entrenan, ¿sí? Las habilidades socioemocionales se entrenan y seguramente a cierta edad las tenemos más entrenadas que bueno, cuando teníamos 14, 15, etcétera, ¿no? Pero vamos creciendo, llegan los golpes de la vida, las frustraciones, los desamores, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver, no es cuestión de poner en valor qué pesa más, qué pesa menos. Creo que como lo mencionamos en el debate, ¿no? que sí, que las habilidades socioemocionales marcan una diferencia, pero que se entrenan con el tiempo y que a la hora de, bueno, elegir un perfil es necesario un híbrido, una hibridez, porque con lo técnico no es suficiente. No sé si respondo a la pregunta. ¿O alguien más quiere agregar? Me gustaría añadir, perdón Jesús, una cosita relativa a lo que estaba comentando esta pregunta. Yo creo que la proactividad en este punto también es importante. No podemos esperar a que nos lo enseñen. Tenemos que ser nosotros, como comentaba Jesús al principio, los que levantemos la mano y hagamos algo precisamente para incorporar estas habilidades blandas, dentro de nuestras habilidades. Entonces, yo en eso estoy muy de acuerdo contigo en lo que comentabas al principio. Fijaos, antes a las técnicas, ¿verdad?, que es la pregunta que nos ha hecho, las llamábamos hard skills. Les dábamos una importancia capital. Y a las otras, habilidades blandas, competencias blandas. Y en cambio ahora se las llama power skills, a las competencias conductuales. Antes lo decía, el conocimiento técnico caduca. Y lo tenemos que tener todos claro. Unos antes, otros después, pero el conocimiento técnico caduca. Y encima lo podemos adquirir, bueno, vosotros, las generaciones jóvenes, utilizáis TikTok, YouTube, para un vídeo, tal, no sé qué. Tenéis un acceso enorme a información técnica también, si es necesario. Pero hacer que alguien tenga una muy buena orientación del liderazgo es complicadísimo, ¿eh? Hacer que alguien que no ha tenido la empatía como algo internalizado, que sea simpático, cuesta, no sé, yo no soy psicólogo
y creo que se me hace algo complicado. Nosotros en las empresas gastamos un dineral en planes de formación para mejorar las competencias conductuales. ¿Conseguimos que con cursos y con formaciones que alguien sea muy buen líder? Yo tengo mis dudas. ¿Vale? Yo creo que con esto te respondemos a la pregunta. Fenomenal, pues yo creo que vamos a cerrar el debate ya. La verdad que me gustaría mucho agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros, tanto en presencial aquí en la sala como en virtual. Unas preguntas muy bien planteadas, habéis sido buenos, no han sido tan difíciles como pensábamos y ha estado muy bien. Y realmente también agradecerles a los ponentes en la mesa que han estado con nosotros compartiendo pues esta hora y pico en este debate. Para cerrar, ¿no? Y como conclusión, me voy a permitir citar y me vais a permitir leer a Luis Bassat, publicista y empresario español, tal y como hace también nuestro rector, José Muñiz, en una cita que me encanta y creo que es perfecta para este momento, ¿no? Y que dice: prefiero a los modestos frente a los pedantes, a los simpáticos frente a los antipáticos, a los alegres frente a los tristes, a los optimistas frente a los pesimistas, a los atentos frente a los maleducados, a los que tienen sentido del humor, como comentaba José María Peláez, frente a los que no lo tienen, a los generosos frente a los trepas, a los deportistas frente a los sedentarios y a los sinceros frente a los falsos. Muchas gracias y nos vemos dentro de muy poco en las clases. Gracias por estar aquí y bueno, nos vemos ahora en el networking también, no os vayáis muy lejos, que es justo a la salida. Nos vemos, hasta luego. Bienvenidos a la Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por aprender y pasión por emprender.